En segundo lugar, en cuanto a las teorías de control social, a lo largo de los años se han desarrollado varias teorías que pueden ser consideradas como teorías de control social. Control social, entendido este último no solo como los mecanismos formales para ejercer control social, es decir, las normas o las leyes, sino también como los mecanismos informales para ejercer social, a través de la vergüenza, de los rumores. Sin embargo, dentro de estas teorías del control social, la teoría de los vínculos sociales, desarrollada por Travis Hirschi, ha sido definitivamente la más influyente y efectivamente ha ocupado un lugar de preeminencia por sobre otras teorías de control social. Por esta razón, ahora voy a referirme exclusivamente a esta teoría, a la teoría de los vínculos sociales, pero obviamente como una de las teorías, como la más influyente, de control social. Bueno, en esta teoría, Hirschi lo que propone, él parte de la consideración de que cualquier persona, ante circunstancias propicias, puede cometer un acto delictivo y que lo que evita que la persona cometa un acto delictivo es la existencia de instituciones formales o informales. Por lo tanto, la teoría del control social, esta de teoría del control social, se enfoca en examinar no qué es lo que hace que un individuo cometa un delito, sino cuáles son los mecanismos que evitan que ese individuo cometa un delito. Si retomamos entonces la idea de la concepción de la naturaleza humana, en esta teoría, a diferencia de la teoría de la anomia, en donde lo que se busca es explicar por qué un individuo comete un delito, por qué incurre en una conducta desviada, en esta teoría, más bien lo que se busca es explicar por qué un individuo no comete un delito. Es decir, se parte desde dos concepciones diferentes acerca de la naturaleza humana. En el primer caso, el cometimiento del delito es visto más bien como una desviación frente a lo que sería considerada como la normalidad, mientras que en el segundo caso, más bien se esperaría que el ser humano tenga una disposición hacia un comportamiento delictivo y que por lo tanto el análisis debería estar enfocado en los mecanismos que entrarían en acción para evitar, para controlar, para evitar que este delito suceda. Ahora, específicamente, en relación al trabajo de Hirschi, su teoría de control social plantea que si un individuo comete un delito, es porque de alguna manera se han debilitado o se han disuelto los lazos, los vínculos que unen a este individuo a otros miembros de la sociedad, ya sea por medio de la familia, por medio de la escuela, por medio del ambiente profesional o de algún otro ámbito. En tal caso, solamente un cálculo racional podría disuadir a este individuo de delinquir. Pero dado que el delito da gratificaciones que son más rápidas que el respeto por la ley, pues entonces no existirían muchas barreras para no cometer un delito. Así, en resumen, la propuesta central de la teoría de los vínculos sociales de Hirschi es que la delincuencia aumenta cuando los vínculos sociales se debilitan. Existiría esta relación inversa. Si bien esta idea no fue una idea novedosa en su tiempo, porque como mencioné, no existe solo una teoría del control social, sino varias teorías del control social, entonces, si bien esta idea no fue una idea novedosa en su tiempo, cuando fue presentada en el año de 1969, posteriormente esta teoría de los vínculos sociales ha logrado establecerse como una de las teorías más influyentes en la disciplina de la criminología. Incluso ha llegado a posicionarse sobre otras teorías criminológicas modernas.
Esto, a pesar de que, como ya mencioné, Hirsky no estaba interesado específicamente en explicar las causas de la delincuencia, sino más bien estaba interesado en explicar el por qué algunos individuos no cometen actos delictivos. En este sentido, Hirsky desarrolla su teoría de los vínculos sociales con el propósito más bien de explicar qué es lo que previene a los jóvenes de incurrir en la delincuencia. Claro que también intenta proponer una explicación más general acerca del delito, pero su trabajo estuvo más enfocado en la delincuencia callejera y sobre todo en aquella delincuencia vinculada a la existencia de grupos o bandas juveniles y de pandillas. Por ello, quizás esta teoría ha mostrado poco interés en características tales como la diferencia entre clases socioeconómicas o diferencias de género, entre otras características. En cuanto a sus argumentos más específicos, Hirsky, quien sostiene que aquellas personas con lazos o vínculos fuertes con grupos sociales convencionales como la familia o otras instituciones, son menos propensas a violar la ley, pero precisamente porque tienen, en base a estos vínculos, menos libertad para violar la ley. Entonces, según su punto de vista, lo que habría que analizar es la existencia o no de esa libertad o de esa sensación de libertad para cometer un delito. Esta libertad entonces provendría de 4 fuentes distintas. En primer lugar, de la ausencia de una preocupación sobre otras personas y sobre lo que otras personas piensen o puedan hacer en respuesta a una conducta desviada. En segundo lugar, provendría del no compartir creencias morales con otras personas. En tercer lugar, esta libertad provendría de una inversión limitada de tiempo y también de energía en tratar de obtener metas que son consideradas más convencionales y que podrían ser puestas en peligro por una mala conducta. Y en cuarto lugar, finalmente, el no estar involucrado del todo en actividades que son consideradas más convencionales. Esta teoría, por lo tanto, generalmente ha sido criticada por ignorar las motivaciones o la fuerza de las motivaciones detrás de la conducta criminal, asumiendo que todas las personas podrían estar lo suficientemente inclinadas hacia cometer un delito. Por esto también se ha señalado que este aspecto de la teoría se beneficiaría con la incorporación de argumentos causales sobre las motivaciones criminales. Quizás precisamente por esta crítica, frente a esta crítica, en años más recientes, Hirsky, junto con otra investigación, Gottfredson, han propuesto una revisión de la teoría de los vínculos sociales y la han llamado ahora como la teoría general del delito. En esta versión revisada, los autores incluyen una nueva idea, la idea del concepto del autocontrol, el cual, este concepto del autocontrol, como ellos mencionan, se adquiriría durante la infancia y sería el elemento más influyente sobre los comportamientos, tanto convencionales como anormales. Obviamente, esto tiene implicaciones claras y bastante controversiales para el diseño de intervenciones o de políticas públicas, porque significa que sería necesario aumentar el autocontrol en los niños para evitar futuros comportamientos delictivos. Es decir, que las intervenciones deberían estar enfocadas en la infancia, lo cual, efectivamente, no deja de ser una idea bastante controversial. En todo caso, esta teoría general del delito ha sido una propuesta mucho más reciente que todavía está siendo desarrollada. Finalmente, quiero referirme a la tercera teoría, la teoría de la asociación diferenciada, que ha sido desarrollada por Edwin Sutherland, quien
Lo que plantea es que la desorganización social, es decir, de nuevo podemos ver esta referencia hacia la escuela de Chicago, sería la causa de la delincuencia y que consecuentemente una mejor organización social disminuiría la criminalidad. Sin embargo, a diferencia de la escuela de Chicago, lo que propone Sutherland y por lo que su enfoque, y especialmente el enfoque desarrollado más adelante por Ronald Akers, en lo que al aprendizaje diferenciado se refiere, son más consideradas en la línea de las explicaciones del delito de carácter psicosocial. Lo que propone Sutherland es que la conducta criminal sería una consecuencia inmediata de la asociación diferencial. Esto significa, o lo que el autor proponía con esta idea de la asociación diferencial, es que en el seno de una sociedad actúan dos clases de culturas. Una, que es la cultura que predomina en la mayoría de la sociedad, la que fija los valores fundamentales, y otra, una cultura minoritaria, con valores particulares, los cuales podrían estar o no en contradicción con aquello que es aceptado socialmente. En todo caso, ambas culturas podrían ejercer influencia sobre el individuo, quien al final se asociaría más a una u a otra, precisamente, y es precisamente por esto que se le denomina como la teoría de una asociación diferenciada, porque al final el individuo se asociaría más a una o a otra cultura. Ahora, el análisis de Sutherland estaba precisamente enfocado en entender mediante qué mecanismos o por qué un individuo se asocia con una cultura o con la otra. Lo que el autor proponía para explicar esto es que los individuos se asocian con una u otra cultura porque mediante un proceso de aprendizaje asimilan ciertos valores, ya sea de la una cultura, la minoritaria, o de la otra cultura, la cultura más general. De tal manera, en este sentido, la conducta delictiva estaría explicada como una conducta que se asimila, una conducta que se aprende, como se puede aprender cualquier otra forma de comportamiento. Por lo que la educación hablando en términos generales, no me estoy refiriendo al sistema educativo formal, sino en general a los procesos de aprendizaje, sería el factor que se debería analizar para comprender por qué los delincuentes adoptan conductas que son rechazadas socialmente por el grupo mayoritario en una sociedad, porque estos comportamientos delictivos serían parte también de un proceso de aprendizaje constante, quizás más lento. Así, el delincuente, para Sutherland, llega a ser delincuente porque se asocia y se asimila y aprende normas culturales que son desfavorables en un afán quizás por diferenciarse de los comportamientos que son considerados aceptados dentro de la sociedad. Para explicar estos comportamientos delictivos, entonces Sutherland propone que es necesario examinar 4 mecanismos que intervendrían en estos comportamientos. En primer lugar, propone que es necesario examinar la asociación con personas que muestran hábitos y actitudes delictivas. Si un individuo se asocia con personas que muestran hábitos y actitudes delictivas, pues entonces va a entrar en este proceso de aprendizaje de estos comportamientos delictivos. En segundo lugar, señala que es necesario examinar la adquisición que hace el individuo de definiciones. Utiliza la palabra definiciones, pero podría ser la adquisición que hace el individuo de ideas que son favorables al delito, es decir, ideas que valoran al delito. En tercer lugar, también menciona que es necesario examinar los mecanismos que refuerzan, los mecanismos de reforzamiento o la existencia de un reforzamiento diferencial de estos comportamientos delictivos. Estos mecanismos de reforzamiento están basados precisamente en el punto anterior, en la existencia de definiciones o de ideas favorables al delito que generan mecanismos que refuerzan esos comportamientos pro delito. Y finalmente,
en un cuarto punto, sería necesario también examinar la imitación de estos modelos que son prodelictivos o modelos que valoran el delito. Estos 4 mecanismos diferentes interactúan entre sí, como se puede observar, y serían aquellos que producirían el comportamiento delictivo. Esta explicación acerca del delito, entonces, es una explicación mucho más general que las 2 teorías anteriores, por lo que precisamente la contribución más importante de esta teoría de la asociación diferencial ha sido que logra explicar ciertos tipos de delitos que habían sido previamente no tomados en cuenta, no examinados. Por ejemplo, los delitos de cuello blanco. Esta teoría logra explicar este tipo de delitos. Sin embargo, definitivamente esta teoría, la teoría de la asociación diferenciada, adopta un carácter mucho más psicológico cuando es retomada y es reconstruida por Ronald Akers, quien en un intento por expandirla genera más bien una nueva teoría, que es conocida como la teoría del aprendizaje social. Esta teoría, la del aprendizaje social, plantea que el ser humano aprende a comportarse de cierta manera a través de sus experiencias, al observar las experiencias de otras personas, pero específicamente esta explicación psicológica del delito lo que hace es establecer que el aprendizaje de la conducta delictiva es un proceso dinámico que por lo tanto se desarrolla en 2 momentos distintos. En un primer momento se produce un aprendizaje inicial de la conducta que se genera como consecuencia del balance que resulta entre las definiciones que son aprendidas por el individuo y la imitación de los modelos, y además la evaluación anticipada acerca de los refuerzos y los castigos que podrían esperarse como consecuencia de su conducta. Entonces, en este primer momento existe el aprendizaje inicial, que es una consecuencia del balance entre las ideas aprendidas por el individuo, las definiciones aprendidas, y la evaluación anticipada de los posibles castigos o refuerzos. Y en un segundo momento, se produce además una repetición de la conducta en este segundo momento, que sobre todo esta repetición de la conducta depende de los mecanismos de refuerzo y de gratificación y de los castigos reales que se producen cuando el comportamiento se lleva a cabo. Así, por ejemplo, si imaginamos a un joven que ha aprendido a robar bolsos, carteras mediante el procedimiento del arranche, después de observar a un amigo que lo hacía con efectividad. Si pasa este joven a la acción, si decide cometer este delito y efectúa 3 intentos, con el resultado de que en las 3 ocasiones acaba siendo detenido, es más probable que no siga repitiendo este comportamiento, porque este individuo va a estar menos influido por los buenos resultados que observó en su amigo a la hora de repetir o no la conducta delictiva, que por los malos resultados obtenidos por él mismo en una situación idéntica. Entonces, un punto importante de la teoría del aprendizaje social es, según Akers, que los refuerzos y los castigos reales que recibe el individuo influyen sobre 2 elementos diferentes pero que se encuentran relacionados. Primero, influyen sobre la repetición o no de esta conducta, de una conducta delictiva, pero también sobre las ideas o las definiciones aprendidas, es decir, sobre el significado y sobre la actitud, las actitudes que el individuo vincula o relaciona con esa misma conducta. Entonces, no se trata ya solo de que el comportamiento se repita o no se repita, sino de que las actitudes futuras varíen también en función del resultado del comportamiento. Así, por ejemplo, cuando un delincuente
efectúa varios robos y nunca le va bien, se esperaría que sus opiniones y sus actitudes al respecto de esta conducta delictiva, de la conducta en sí mismo de robar, también cambien. Esto, por supuesto, no significa que el delincuente o que se espera que el delincuente llegue a la conclusión de que robar es inmoral, sino tal vez sencillamente a la conclusión de que hacerlo no vale la pena. Y es ese cambio de significado, ese cambio de definiciones, lo que influiría a la final en su comportamiento futuro, en la repetición de la acción. En este sentido, la teoría del aprendizaje social, al igual que la teoría de la asociación diferenciada, en ambos enfoques rechazarían por completo una concepción acerca de la naturaleza humana que estuviese basada en la existencia de una agresividad innata o en una base genética o en la personalidad, a pesar de que, como mencioné, ambas teorías son más psicológicas. Estos dos enfoques más bien identificarían el origen del comportamiento delictivo en el aprendizaje, un aprendizaje por modelaje o por imitación que se produce a partir de las interacciones sociales. No obstante, otros procesos mentales también entran en juego para determinar si un individuo imita o no una conducta. Y efectivamente, Akers reconoce claramente esto, que no es solo la interacción social la que produce el aprendizaje, sino además que se debe tomar en cuenta otros elementos, como las expectativas o como los valores, o lo que se consideraría como reforzamiento. También son elementos decisivos al momento de determinar una conducta. Por esto, de hecho, en lo que enfatiza el autor es que las conductas que llevaremos a cabo en el futuro son aquellas que producen los resultados que más valoramos, que nos han parecido más beneficiosos, sea a través de mecanismos legítimos o ilegítimos. Bueno, en este punto, solamente con el propósito de recapitular, antes de terminar con la presentación de algunas de las teorías criminológicas críticas, quiero resaltar que estas tres teorías criminológicas que he expuesto, la teoría de la anomia, la teoría del control social y la teoría de la asociación diferenciada, han sido los tres marcos teóricos y analíticos más influyentes en el campo de la criminología moderna. Estas teorías han dado paso al desarrollo de muchos otros trabajos posteriores, como en el caso de la teoría de la anomia institucional, que deriva de la teoría de la anomia, o en el caso de la teoría del aprendizaje, del aprendizaje social, como una extensión de la teoría de la asociación diferencial. En todo caso, estas teorías han guiado varias de las intervenciones o de las políticas que se han implementado con el afán de prevenir y reducir el delito o las condiciones que podrían generar un delito, pero sin duda alguna, también han generado muchas reacciones y han sido muy cuestionadas desde diferentes ámbitos. Con esto en mente, paso entonces ahora a referirme a aquellas teorías que son consideradas como parte de la criminología crítica.